Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. En este video trabajaremos en la guía número 8, Revisemos lo aprendido. Comencemos. Al igual que siempre, les recomiendo indicar nombre, curso y fecha a su guía. El objetivo de hoy es retroalimentar el contenido que hemos revisado entre las guías 1 y 7 para afianzar los conceptos y así motivar a la reflexión constante. Hola, soy yo de nuevo, Sócrates. Así como lo hicimos en las primeras guías, hoy voy a acompañarte. Empecemos. Para comenzar con el trabajo, debes responder lo siguiente, solo indicando sí o no. ¿Es necesaria la duda para la filosofía? ¿Es la filosofía una ciencia? Una pregunta que se hace la filosofía es: continuemos. Mito y razón. Los mitos tratan de explicar la realidad. La necesidad que tenemos los seres humanos de encontrar respuestas para nuestras grandes preguntas aparece en todas las culturas, tanto en el pasado como en la actualidad. En casi todos los pueblos, las respuestas han consistido en mitos. Un mito es una narración sagrada de acontecimientos sucedidos hace mucho tiempo, en los que ciertos seres sobrenaturales, como dioses o héroes, realizaron acciones memorables que explican el mundo actual. Nosotros como seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de explicar lo que nos rodea. En un principio, esas explicaciones no se daban a partir de la razón como lo son ahora. Es decir, ellos explicaban, por ejemplo, el origen de las tormentas a partir de la intervención divina, ¿ya? Y a eso es a lo que se le llama un mito. Es la explicación de algún acontecimiento, de algún origen, pero con la participación de seres sobrenaturales. Esta necesidad de encontrar esas respuestas se ha dado en todas las culturas y es por eso que nosotros encontramos en diferentes partes del mundo diferentes tipos de mitos y también diferentes tipos de filosofía. El origen de la filosofía, los comienzos del pensamiento racional. El pensamiento filosófico surgió casi al mismo tiempo en tres lugares muy apartados entre sí, en China, en la India y en Grecia. En torno al siglo VI a.C., en estas tres áreas surgió por primera vez un cuestionamiento racional de la realidad, que pretendía ir más allá de las tradicionales explicaciones míticas y sobrenaturales. Cada una de las corrientes filosóficas tuvo un desarrollo peculiar. Por ejemplo, el budismo, que nació en la India, posteriormente se extendió por el sur y por el este del continente asiático. En China surgieron el confucianismo y el taoísmo, entre otras escuelas filosóficas. Esto se relaciona con lo que yo les mencionaba con anterioridad, que en diferentes partes del mundo los seres humanos nos comenzamos a cuestionar respecto del origen de las cosas. Los mitos ya no fueron necesarios, no fueron suficientes para explicar esta necesidad, estas preguntas que se hacía el ser humano. Y es por eso que en su calidad de racional empiezan a buscar respuestas más bien lógicas y no tan intervenidas por los dioses. Entonces, como yo les decía antes, en diferentes partes del mundo habían diferentes mitos, diferentes tradiciones, diferentes culturas. Por lo tanto, la filosofía que se va desarrollando en cada una de estas áreas también va a ser diferente. Del mito al logos. Pero a partir del siglo VII a.C., algunos sabios, los más célebres de ellos, tales Anaximandro y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional, logos en griego, y a prescindir de la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia, Asia Menor, entre otras razones porque en ese lugar había las siguientes condiciones. Antes de leer las condiciones, voy a hacer un especial hincapié en estos primeros tres filósofos que aquí se mencionan, tales Anaximandro y Anaxímenes. A partir de ellos es que la filosofía en Occidente se empieza a considerar como tal. Es decir, con tales Anaximandro y Anaxímenes nace la filosofía, por convención, en Jonia, Asia Menor. Pasamos entonces a las condiciones. Libertad religiosa. Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento. Eso significa que no era tan estricto el politeísmo.
Entonces permitía que las personas pudieran pensar libremente y pudieran también cuestionar lo que ellos estaban viviendo. Elaboración de leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada. Es decir, nosotros en un principio nos empezamos a comportar a partir de los mitos y las tradiciones, pero se dieron cuenta de que eso no era suficiente para regular el comportamiento de las personas. Entonces comenzaron a elaborar leyes que fueran iguales para todos independiente de la religión que siguieran. Confección de los primeros mapas. Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre se correspondían con la realidad. Esto significa que antes la tradición oral era la encargada de traspasar el conocimiento de una generación a la otra. Y a partir de esta situación es que nace la escritura en esta necesidad de que ese conocimiento no se perdiera. Entonces se dieron cuenta en las traducciones, ¿cierto?, en las escrituras de las epopeyas, estas narraciones mitológicas, estas narraciones heroicas, que los lugares que allí se describían no necesariamente existían en la realidad. Entonces se vieron en la necesidad de crear mapas que fueran, entre comillas, reales. Por lo tanto, allí pudieron contrastar la información que ellos tenían con la información verdadera. Ocio. El hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. Pensemos también que en su contexto todavía era bien visto el tener esclavos, por lo tanto ellos no tenían la necesidad, por ejemplo, de mantener una casa en el sentido de hacer aseo, hacer la cama, cocinar, porque todas esas situaciones eran resueltas a través de los esclavos. Por lo tanto, tenían mucho tiempo libre, pero ese tiempo libre no era como nosotros vemos ahora el ocio, que es no hacer nada simplemente, sino que ellos ese tiempo lo dedicaban a estudiar y a crear ideas nuevas. Entonces, por eso para ellos era tan importante esto del ocio, ocio en el sentido de tener tiempo para cultivar la mente. Ambiente cosmopolita. Jonia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como de Occidente. Fue un lugar caracterizado por la apertura mental. Esto también es súper importante en el desarrollo de la filosofía, porque dice allí ser una encrucijada cultural, significa que se encontraban diferentes puntos de vista en este lugar, permite la crítica de sus propias vivencias, de su propia idiosincrasia. Entonces, esto va a permitir poner en duda nuestras creencias para poder elaborar otras nuevas. Y esto solamente se da en la medida en que yo conozco otros puntos de vista. Teniendo lo anterior presente, están aquí entonces las actividades. Recuerde que es una guía de retroalimentación de entre las guías 1 y 7. Eso significa que es un repaso de lo que hemos revisado hasta la fecha en la asignatura. 1. Elabora un organizador gráfico de la guía. Puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, lo que ustedes consideren sea la mejor manera de resumir lo que acabo de explicar en la guía. Número 2. ¿Por qué es importante dudar en filosofía? ¿Por qué para la filosofía es importante el cuestionarse y el hacerse preguntas? Número 3. ¿Qué es la lógica? La definición que nosotros hemos revisado en las diferentes clases en línea, además de las guías anteriores. 4. ¿Cómo definirías filosofía? Aquí es total y absolutamente personal, a partir de lo que usted entiende y lo que hemos revisado hasta la fecha. La idea es que usted me entregue su propia definición de filosofía. Número 5. Opina. ¿Qué es la justicia? ¿Qué situaciones son justas o injustas? ¿Por qué? Entonces aquí usted me va a dar su opinión, su perspectiva. ¿Qué es lo que usted considera como justicia? El concepto de justicia, ¿cómo usted me lo explicaría? ¿Qué situaciones se pueden considerar justas o injustas según su propia definición de justicia y obviamente justificando por qué esa situación eventualmente es justa o injusta? Número 6. Menciona los factores que posibilitaron el desarrollo filosófico en el Asia Menor. Dice claramente allí, menciona, no es necesario que lo definan, solamente mencionar esos factores que permitieron
el desarrollo de la filosofía. Número 7. Elabora un ejemplo de un silogismo. Recuerden lo que revisamos en las clases en línea, además en las últimas 2 guías, que hacíamos una distinción entre lo que es un silogismo y una premisa. Fíjense que acá les pido que ustedes me inventen, creen un ejemplo de silogismo. Número 8. Compara las matemáticas con la filosofía. Contraste. ¿En qué se parecen, en qué se diferencian las matemáticas con la filosofía? Pensando obviamente, por ejemplo, además del contenido que hemos revisado de lógica, silogismos, etc., también en lo que hemos revisado nosotros a partir del ser, de lo que es preguntarse en relación o cómo podrían diferenciarse o relacionarse las matemáticas con la filosofía. 9. Ahora que conoces algo de filosofía, ¿se relaciona con lo que tú pensabas que era? ¿Por qué? Tengo muy presente que filosofía es una asignatura nueva para ustedes. Uno muchas veces se hace preconcepciones antes de conocer el significado o antes de estar en la práctica. Entonces, lo que ustedes pensaban antes de conocer, antes de tener filosofía, ¿se relaciona, se parecía con la idea que ustedes tenían? ¿O ha sido totalmente distinto y ahí ustedes me explican, me justifican el por qué? Última. Si una canción pudiera definir tu filosofía de vida, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona eso con la filosofía que hemos revisado hasta ahora? Aquí hago una distinción importante y es que si usted no encuentra alguna canción que defina su filosofía de vida, puede ser también un poema, un libro, una película, un videojuego, algún cantante, algún personaje en particular, alguien que represente o algo que represente su filosofía de vida, una frase, cualquier cosa que usted pueda representar su filosofía de vida. ¿Y en qué sentido también filosofía de vida? En el sentido de los valores que usted tiene, las creencias que usted tiene, los conocimientos que usted posee, entonces todo su ser, toda su idiosincrasia. ¿Cómo se ve plasmada en una canción o qué canción representa, qué película representa su filosofía de vida, su manera que tiene de vivir? Obviamente, ¿cuál es? Y que me justifique por qué usted escogió esa canción o por qué usted escogió esa película o videojuego para compararlo con su filosofía de vida. Por último, y no por ello menos importante, tienen la autoevaluación. Recuerden que cada vez que ustedes me envían sus guías, deben también enviar su autoevaluación. Allí simplemente deben indicar con una X sí o no a las preguntas que se le hacen. Recuerde que este proceso de autoevaluación debe hacerlo de la manera más honesta posible porque le va a permitir ir mejorando en su proceso de aprendizaje. Y con eso terminamos el video de hoy. Chao.